Amén. Buenos días a los hermanos y amigos que tienen la oportunidad de compartir este tiempo con nosotros. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este privilegio que nos da, y así es que vamos a seguir bendiciendo su nombre con la primera alabanza: Eres todopoderoso. Nuestro Señor es el todopoderoso. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te nadie como tú. No es más. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, gloria al Señor, porque es todopoderoso. Y levantamos nuestras manos en acción de gratitud, de agradecimiento, de adoración a nuestro Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego
viste siendo un pecador, sin valor. ¿Cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y a potestades los exhibiste en una cruz. Me diste luz Si anulaste. si anulaste todo el decreto que había en contra de mí. Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y a potestades los exhibiste en una cruz. Me diste luz, Jesús, me diste luz, Jesús, me diste luz. Amén, bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú nos liberaste, Señor, de la esclavitud del pecado, nos hiciste libres, Señor, y podemos, Señor, así contigo ser más que vencedores, Señor. No importa lo que el enemigo quiera poner en nuestro caminar, Señor, para que tropecemos, estando bien sujetos de ti, Señor, bien tomados de tu mano, somos más que vencedores, Señor, como nos enseña tu palabra. Así es que gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, al cual hemos podido alabar a través de tus cánticos, Señor, a través de la lectura de tu palabra, de Juan también, Señor, para que siempre su vida sea próspera en ti, Padre Santo, y que nunca se aparte de tus caminos, Señor, ahorita que va de regreso a su ciudad natal, Señor. Así es que te pedimos una vez más bendición para él y cada uno de los que estamos aquí, que en este momento, Señor, nos gocemos al escuchar el mensaje que nuestro pastor trae a nuestra vida, Señor, que hables a través de él, Señor, y que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones y también poder compartirla con aquel que necesita. Así es que ponemos en tus manos los hermanos que estén en sus hogares, para que también esta palabra sea de bendición para sus vidas, Señor, que les socorres en cualquier necesidad que puedan estar pasando, Señor, que tu mano poderosa los proteja, Señor, y que puedan así tener corazones agradecidos por los favores que tú les haces, Padre. Gracias te damos, pues, te damos este tiempo en tus manos y en las manos de nuestro pastor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor lo bendiga. Gracias, hermanos, gracias, es una bendición cada uno de ustedes. Gracias porque cada uno está haciendo su parte, está poniendo, como decimos, su granito de arena, ¿verdad? Para que el ministerio siga adelante. Todos son importantes para el Señor, como dice ahí en su boletín, donde cada uno es alguien, ¿verdad? Usted y Cristo es Señor, sí. Cada uno de nosotros en Cristo Jesús somos importantes, somos alguien, ¿verdad? Él nos reconoció. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Juan, capítulo 1. Le invito que lo abra ahí, del versículo 35 al 42. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Juan 1,
35 al 42, dice la Escritura: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Padre amado, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder entrar a tu presencia, Señor, a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Tú nos hiciste santos, Señor. Tú nos hiciste justos. Ahora podemos, Señor, tener esa entrada delante de ti, Padre. Sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, tú escuchas nuestras peticiones, Padre Celestial. Y te rogamos, Padre, que seas tú siempre glorificado, Señor, en este lugar y también en nuestras vidas también, Señor, donde estemos, donde vivimos, Señor, que seas tú exaltado y glorificado a través de nosotros, que vivas tú, Señor, a través de cada uno de tus hijos, para que puedan darse cuenta allá afuera que en realidad tú cambias vidas, Señor, porque tú nos has cambiado, Señor, tú nos diste un nuevo corazón. Ahora te rogamos, pues, Señor, que seas tú quien nos instruya, que nos guíe a través de tu santa palabra, Señor. Danos a cada uno, Señor, lo que tú quieres que nos llevemos a casa, Padre, y glorifícate, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Te seguimos pidiendo por nuestro hermano Juan que lo guardes toda su vida, Señor, que nunca regrese atrás, que él ya ha puesto la mano en el arado, Señor, y que siempre continúe viendo hacia adelante, nada para atrás, porque él está haciendo un testimonio a su familia, Señor, y él debe de seguir adelante confiado en ti, Señor. Llévalo con bien, Padre Celestial, y úsalo grandemente, Señor, allá donde va, Padre Santo. Tú conoces a qué iglesia va a ir, Señor. Tú sabes, Padre Celestial, con quién se va a juntar allá. Te rogamos que sea sabio, Señor, y que escoja bien sus amistades, Padre Celestial, y que siempre busque tu compañía, Padre. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Guárdalos, Señor, y aquellos que nos ven desde sus hogares también, Padre, te los ponemos delante de ti, rogándote, Padre, que los guardes también del enemigo, Señor, que los ayudes, Padre, a continuar firmes, que no se desanimen, que sigan adelante, Señor, y que no se echen para atrás nunca, Señor. Gracias, Padre. Ahora te pedimos que nos guíes a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a ver este pasaje, hermanos. Le titulé el discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es uno que siempre está aprendiendo de su maestro. Es uno que desea seguir el ejemplo que Cristo le ha dejado. En este pasaje veamos primero un gran ejemplo de un discípulo de Cristo en la persona de Juan el Bautista. Vemos cómo después vamos a examinar la persona de Andrés, uno de los discípulos de Juan,
que después siguió a Cristo, y luego vamos a ver a Pedro, que dio su vida por su Señor y fue una persona grandemente usada por Dios al traer multitudes a los pies de Cristo, y escribió 2 de las epístolas que llegaron a formar parte del Nuevo Testamento. Nosotros como cristianos debemos de desear siempre agradar a nuestro Señor Jesucristo y serle obedientes en todo para que Él nos pueda usar en el lugar donde nos tiene. Y también que nos pueda usar en la iglesia donde nos reunimos. Que sea nuestro deseo siempre el no nada más ser creyentes, sino discípulos, porque hay una diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente, si ha sido salvo, cree en Cristo Jesús, pero no tiene ese deseo de siempre estar aprendiendo de su Señor. El discípulo, como vemos, es uno que está a los pies de Cristo, que está siempre deseando aprender más, conocerle más. Está siempre con ese deseo de progresar en su vida espiritual. Ese es un discípulo, y es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunas cosas que se esperan de un discípulo de Cristo. Veamos pues lo que Cristo espera de un discípulo. Primeramente, lo que Cristo espera de un discípulo es que viva una vida en obediencia a Él. Una vida en obediencia a Él. Hermanos, si podemos, si entendemos bien lo que es la vida cristiana, en esto se encierra todo. La vida cristiana es obediencia a Cristo Jesús, obediencia a Dios. Eso ahí encierra todo en lo que es la vida cristiana. Versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Todo empieza, hermanos, cuando para ser un discípulo de Cristo, primeramente tiene que haber sido salvo, haber sido perdonado por el Señor Jesucristo. Porque una persona que no cree en Cristo como su Salvador no puede ser un discípulo de Cristo. Así que todo empieza cuando usted nace de nuevo. Ahí empieza todo. Y ahora, esa vida que empieza cuando nació de nuevo es una vida de obediencia a su Señor. Obediencia al Señor Jesucristo, que le salvó, que le perdonó todos sus pecados. Juan estuvo dispuesto a vivir su vida de una manera distinta de las personas que le rodeaban. Y así el discípulo también. Debemos de desear, hermanos, ser distintos a como antes éramos, a como vive el mundo. No tengamos miedo al rechazo. Aunque el mundo nos rechace, el Señor Jesucristo siempre nos aceptará. Siempre estará ahí con los brazos abiertos. Cuando se siente desanimado, se siente solo, porque muchas veces aún hasta la familia le rechaza al cristiano cuando de recién se convierte, ¿verdad que sí? Pero qué bendición, porque tenemos los brazos del Señor Jesucristo siempre abiertos. Así que nunca le tenga miedo al rechazo. Tiene que vivir una vida de obediencia, así como Juan. Él estuvo dispuesto a vivir una vida distinta, se apartó del mundo. Aún su manera de vestir y de comer y de hablar lo hacían diferente. No había otro hombre igual que Juan el Bautista. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? En el desierto, ¿verdad? ¿Juan se vestía a la moda?
¿verdad que no? No, ¿cómo se vestía? ¿Cómo era su calzado? ¿Qué comía? Él era una persona totalmente diferente. Mira, vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Mateo 3 y vamos a tomar el versículo 1 al 4. Mateo 3, 1 al 4 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4. Y nos describe aquí cómo era, como dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era, ¿qué? Langostas, pero no piense que esas del Red Lobster, ¿no? Eran chapulines, ¿verdad? De esos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Eso era lo que comía Juan, y cómo estaba vestido y dónde se encontraba. No había ahí, no tenía amistades ahí, no, él estaba solo. Y después pues llegaron algunos discípulos a acompañarlo, pero él estuvo dispuesto a ser diferente, Y eso es lo que se requiere de un discípulo de Cristo. Juan fue obediente a Dios. Su obediencia lo llevó a enfrentarse con los religiosos de su tiempo, con los escribas y los fariseos, pero él no tuvo miedo de ellos, porque sabía que Dios estaba con él. Ahí mismo en Mateo 3, 7 al 8, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Mire cómo hablaba este hombre. Generación de víboras, le decía a estos religiosos que tenían mucho poder en ese tiempo, y sin embargo él no tuvo miedo a confrontarlos. Dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este era Juan el Bautista. Este era un discípulo de Cristo. Juan no tuvo miedo de llamarle pecado al pecado. Estuvo dispuesto a enfrentar no nada más a los religiosos de su tiempo, sino al mismo rey Herodes. Lo enfrentó. Él era un hombre muy poderoso, a sabiendas que eso era muy peligroso. De hecho, eso le costó la vida, pero él fue obediente a Dios. Le costó la vida haberle dicho a Herodes: no te es lícito haberle robado la mujer a tu hermano, no te es lícito vivir con ella. En otras palabras, estás en pecado, Herodes. Y Herodes quería matarlo, ¿verdad? Pero tenía miedo a la multitud porque lo seguía. Pero en un tiempo, usted conoce la historia, cumplió años, y estando ahí, pues la hija de su señora le bailó ahí enfrente, y él le dijo: pídeme todo lo que tú quieras. Y ella, agarrando consejo de su madre, ¿qué hizo? Le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Juan fue un verdadero discípulo de Cristo, fue obediente hasta la muerte. Así que, además, vamos a ver nuestro segundo punto. Cristo espera de su discípulo que sepa dirigir a las personas a Cristo. No nada más obediencia espera el Señor Jesucristo de un discípulo, sino que sepa cómo conducir las personas a Cristo. Versículo 36 al 38 de nuestro pasaje de Juan capítulo 1 dice:
Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Estos hombres ya eran discípulos de Juan, pero Juan los guió al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan no podía darles salvación, porque Juan no había sido puesto para perdonar pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo andaba por ahí, el Señor Jesucristo, y Juan los apuntó al Señor Jesucristo. Les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, no me sigan a mí, sigan al Señor Jesucristo. Y ellos fueron delante del Señor Jesucristo. Así que el discípulo de Cristo debe saber cómo dirigir las personas a Cristo. Que no nos sigan a nosotros, hermanos. Que busquemos siempre apuntar las personas al Señor Jesucristo. Porque Él nunca les va a fallar. Nosotros les vamos a fallar. Como hombres, mujeres, le vamos a fallar a las personas. Pero Cristo nunca le puede fallar. Así que haremos bien siempre estar apuntando a las personas a nuestro Señor Jesucristo. El discípulo de Cristo siempre tiene ese cuidado de dirigir a las personas a Cristo para que lo sigan a Él. El discípulo de Cristo no quiere que las personas lo sigan a Él, sino a Cristo. Y eso siempre debe ser nuestra meta, hermanos, nuestra meta. No me sigas a mí, sigue al Señor Jesucristo, síguelo a Él, porque nosotros fallamos, ¿o no? ¿O usted no falla? Sí, todos fallamos, hermanos, todos fallamos. El discípulo de Cristo le da toda la gloria a Cristo y se goza cuando las personas siguen a Cristo, aunque Él se quede solo. ¿Usted cree que no duele cuando las personas, los hermanos se alejan de nuestro lado? ¿Verdad que sí? Nos duele. Pero nos da gusto que siguen siguiendo al Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia hemos visto algunos hermanos que se han ido de la iglesia, ¿verdad? Pero qué gozo, porque siguen sirviendo al Señor, siguen en otra iglesia, siguen sirviendo a Cristo Jesús. Sí nos duele, sí, pero la meta, hermanos, es que no nos sigan a nosotros, que sigan al Señor Jesucristo. A Juan, ¿usted cree que no le dolió ver estos 2 de sus discípulos que una vez que fueron con el Señor Jesucristo, se quedaron con Él? Sí le dolió, pero se sintió gusto. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 3, 29 y 30. Dice, hablando de Juan el Bautista, dice él: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca, dice Juan, pero que yo mengüe. Es necesario que ustedes sigan al Señor Jesucristo, aunque yo me quede solo. Y en realidad se quedó completamente solo Juan el Bautista. Solo en esa cárcel hasta que fueron por su cabeza. Este es el verdadero discípulo. También el verdadero discípulo debe de saber cómo dirigir las personas a Cristo. El verdadero discípulo de Cristo tiene bien claro que su trabajo es exaltar a Cristo y darlo a conocer a otros. No está para reclutar seguidores para Él mismo, sino para el Señor Jesucristo. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a tomar el versículo
1 y 2. Por tanto, dice la Escritura, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es lo que quiero que vea el versículo 2. Dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puesto los ojos en el pastor? No. ¿Puesto los ojos en los hermanos? ¿O en las hermanas? No. Sus ojos puestos en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Porque Él es el único que no le va a fallar. Él es el único que lo va a sostener, que le va a ayudar a continuar adelante. Vamos a continuar con nuestro pasaje. Puede regresar a Juan capítulo 1. También el discípulo de Cristo debe desear la comunión con Cristo. No nada más ser obediente, no nada más debe saber conducir las personas a Cristo, sino también desear la comunión con Cristo. Desear esos tiempos a solas con el Señor. Versículo 39 dice la palabra de Dios, estamos en Juan capítulo 1, dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Se quedaron con el Señor Jesucristo. Imagínese usted a estos hombres, una vez que lo escucharon, una vez que lo vieron. Aquí nada más nos dice muy poquito lo que sucedió en ese encuentro. Una pregunta nada más que hace el Señor Jesucristo cuando les dice, ¿qué buscáis? Y también cuando les dijo, venid y ved. Pero no nos dice toda la demás conversación que tuvieron. Y cuando ellos escucharon hablar al Señor Jesucristo, en realidad creyeron que sí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente yo pienso que le dieron gracias a Juan, porque ellos eran discípulos de Juan, y fue Juan que fue usado por Dios para apuntar a estos hombres a los pies de Cristo. Pero ya cuando oyeron hablar a Cristo Jesús, ellos desearon tener esa comunión con su Señor. El discípulo de Cristo busca la comunión íntima con Cristo. Desea conocerle más. Desea escuchar su voz, sentir su presencia, aprender de Él. Así como cuando usted empezó, ¿se recuerda cuando empezó? ¿Se recuerda cuando deseaba llegar de su trabajo? O es más, hasta se llevaba una Biblia a su trabajo y en su hora de almuerzo, su lonche, ¿qué hacía? Se ponía a estudiar, se ponía a leer la Biblia, se ponía a orar y deseaba llegar a su casa para continuar leyendo la palabra de Dios, para continuar orando. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya pasaron muchos años y, hermanos, nuestros corazones se van enfriando poco a poco. Y llegamos a un punto que nos conformamos con el formalismo, nomás ir a la iglesia y estar allí 1 hora, 2 horas y escuchar la palabra de Dios, y a veces estamos como antes, ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya escuché la palabra. ¿Y qué de esos tiempos con el Señor Jesucristo? ¿Y qué de esos tiempos preciosos, aquellos tiempos que disfrutaba cuando empezó a caminar con el Señor? ¿Ya se olvidó? Dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuérdate cómo empezaste
para llegar a este punto donde te da igual todo. Escuchar la palabra o no escucharla, te da igual. Recuerda de dónde has caído y empieza a hacer otra vez esas primeras obras. Empieza a buscar esa comunión con el Señor Jesucristo. No, pero es que tengo algo más que hacer. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque poco a poco su corazón se va a ir enfriando más y más. Nada puede permanecer, hermanos, en una línea recta. O estamos subiendo o estamos yendo para abajo. Es difícil continuar, hermanos, en una línea recta. A veces pensamos, no, pues yo estoy bien, hasta ahorita estoy bien, caminando con el Señor, sí, pero ¿estás mejorando en tu relación? No, pues es que yo ya oro, yo ya leo la palabra, pero siempre hay lugar para mejorar, ¿o no? O ya estamos satisfechos así como estamos. Ya, pues yo oro y hasta 3 veces al día o más, según las veces que coman, ¿verdad? Si da mini comiditas, como dicen por ahí, ¿verdad? Una comidita cada hora, pues entonces ora como unas 8 veces, ¿verdad? Porque ora por la comida. No, pero me estoy refiriendo a esa comunión con el Señor Jesucristo. Cuando usted se aparta de todo lo demás y busca su presencia y busca aprender de Él. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y versículos 7 al 9. Dice el apóstol Pablo, mire cómo habla el apóstol Pablo aquí. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, aquellas cosas que lo hacían sentir bien a él, ese conocimiento que tenía él y su vida recta que llevaba, su vida religiosa, y quizás pues tenía bienes también, tenía dinero, pero dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todas esas cosas que a él lo hacían sentir bien antes de conocer a Cristo, todas esas, dijo Pablo, los tengo por basura. O sea, ya no me importa nada más, sino quiero conocer más y más a mi Señor Jesucristo. El compañerismo con Cristo debe ser más importante para su discípulo que el compañerismo con las demás personas. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados durante el día con otras personas que ignoramos a la persona más importante, que es nuestro Señor Jesucristo? Le damos más importancia muchas veces a la familia. Ahora, no estoy diciendo que no debemos amar a la familia, debemos de amarlos, hermanos. Debemos amar a nuestros padres, nuestros hijos, hermanos de la sangre y hermanos en la iglesia. Debemos de amarnos unos a otros. Pero cuando los ponemos primero, hermanos, antes de nuestra comunión con el Señor Jesucristo, estamos fallando. Que nuestra comunión con el Señor Jesucristo sea lo primero, hermanos. Le voy a dar un consejito aquí para que
nunca se pase un tiempo sin hablar con su Señor. Hágalo al principio del día. Hágalo. Yo sé que a veces es difícil cuando tiene que madrugar y tiene que llegar a su trabajo a las 5 o 6 de la mañana. Yo sé que es duro, sí. Pero busque un tiempo para apartar, para pasar en comunión con Cristo Jesús al principio del día. Ahora, no se desanime si pasa la mañana y no ha tenido el tiempo con el Señor. No diga, pues ya no puede. No, Dios escucha a cualquier hora del día. Dios escucha. Lo importante es que no se olvide. No se olvide que no pase un día sin que usted haya hablado con su Señor Jesucristo. Busque la comunión con Él. Busque esos tiempos para que Él le fortalezca. ¿Cuántos cristianos andan bien desanimados y andan todo el tiempo, ¿verdad?, arrastrando la cobija, como dicen por ahí? Que cualquier problemita los tumba ya. ¿Por qué cree que es eso, hermanos? ¿Por qué será? Muchas veces, no digo todo el tiempo, muchas veces es porque no está bien fortalecida su relación con Cristo Jesús. Muchas veces es porque no ha venido delante del Señor, no está ante los pies del Señor Jesucristo, rogándole, pidiéndole, dándole todas sus cargas para que Él las lleve por usted. Muchas veces se debe a que no tenemos una buena relación con Cristo Jesús. Por eso es importante buscar siempre la fortaleza del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si su corazón se ha enfriado, regrese a su primer amor. Cristo le está esperando con los brazos abiertos. Haga tiempo para Él. Haga tiempo para Él. Deje a un lado el teléfono o la televisión, apáguela y hable con su Señor. Hable con Él. Hay muchas distracciones en nuestra vida moderna, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas en las cuales uno puede dedicar tiempo, pero que nunca se olvide de su Señor Jesucristo, que fue quien le salvó. Pase tiempo con Él. El discípulo de Cristo desea la comunión con Cristo Jesús. Nuestro último punto, algo más que se espera del discípulo de Cristo, es que tenga amor por las almas perdidas. Que tenga amor por las almas perdidas, por aquellos que no han conocido a Cristo Jesús todavía como su Señor y su Salvador. Dice el versículo 40 al 42 de Juan capítulo 1. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Miren, Pedro era Simón, era Cefas y Pedro, en diferentes idiomas. Pero ahí su hermano lo llevó a Cristo. ¿Qué tal si se hubiera quedado? Bueno, pues al cabo yo ya conozco al Señor Jesucristo, yo ya estoy bien. Pero no, cuando uno conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ¿cuál es el primer deseo que uno tiene? Que sus familiares también conozcan a Cristo Jesús, ¿verdad? Que sus familiares lleguen a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Hablando con nuestro hermano Juan, ¿verdad? Me contaba de cómo le ha estado testificando a su mamá, a su madre, a sus hermanos de Cristo Jesús. ¿Por qué?
Porque Dios puso ese deseo en su corazón, así como lo puso el deseo en nuestros corazones también cuando recién conocimos al Señor Jesucristo. ¿Se recuerda? ¿O usted no quería hablarle a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos quizás? Ese deseo ahí lo puso o lo pone el Señor Jesucristo en nuestros corazones para que vayamos y hablemos de Cristo Jesús con nuestros familiares. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, debe tener amor, compasión por las almas perdidas. Llega un punto ya cuando tenemos muchos años en Cristo Jesús, cuando ya no nos importan mucho quizás las personas, ya no es como antes. Ya las vemos, yo sé que va a decir que no, me va a rechazar. No, y los clasificamos, decimos, no, este no, este es bien borracho, o es bien drogadicto, no, este es bien mal hablado. Y empezamos, ¿verdad? ¿Qué no es Dios todopoderoso para cambiar vidas? ¿Qué no cambió su vida? Y muchos de nosotros éramos así también, ¿o no? Aquí se ven muy bien peinaditos y todo, y parecen angelitos y angelitas, pero ¿cómo éramos antes, hermanos? Gracias a Dios por esas personas que no nos vieron y dijeron, este borracho todavía apesta a vino, no me le acerco, uy, cómo huele, y a cigarro, apesta. Gracias a Dios que por esos hermanos que estuvieron dispuestos y vinieron a nosotros y nos hablaron de Cristo Jesús. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Usted dice, yo no era así. Yo no era borracho, ni nunca fumé, ni nada de eso. Pero traía otras cosas por ahí que si nos cuenta hasta nos asustamos también nosotros. ¿Cómo era su carácter? Nadie se le quería acercar, ¿verdad? ¿Cómo era? Gracias a Dios por Cristo Jesús que le salvó y le cambió y está cambiando, continúa cambiando su corazón, su vida. Así que tenemos, hermanos, que tener amor por las almas perdidas. Andrés, inmediatamente después que encontró a Cristo, luego pensó en su hermano y fue y lo trajo a Cristo. Él no pensó, no, Pedro es bien corajudo. No, Pedro no oye consejos. Pedro siempre tiene la razón. Él le gusta siempre tener el primer lugar. A Pedro nadie lo puede convencer. No, y es más, si me le acerco y le empiezo a hablar de estas cosas, tiene una boca que me va a maldecir. Él no pensó en eso. Él luego corrió, fue y trajo a Pedro a los pies de Cristo. Gloria a Dios por él. Él fue y lo trajo a Cristo. El discípulo de Cristo no puede callar, no puede dejar de decir lo que Cristo ha hecho en su vida. Quiere que todos conozcan al Salvador del mundo. Porque Dios nos ha dado el ministerio, hermanos, de la reconciliación. Fíjese usted ese gran privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Queremos, Dios nos usa para que las almas se reconcilien con Él. ¡Qué bendición tenemos, hermanos! No la desperdiciemos. Hablemos del Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios. Y vamos a tomar el versículo 5, 17 al 20. Segunda a los Corintios 5, 17 al 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 18.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, ahí está la palabra, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió y luego nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El ministerio que Dios nos ha dado, hermanos, no lo desechemos. Este tiene un alcance eterno, esta obra, este trabajo que Dios nos dio. Si un alma se arrepiente cuando usted le comparte el Evangelio, esa alma la va a ver por toda la eternidad. ¿Y qué más si es sus hijos, o esposa o esposo? ¿Qué más si Dios le usa para traer las personas a Cristo Jesús? Debemos de amar a nuestra familia. No debe de importar su estado, nos debe de importar su estado espiritual, hermanos, de nuestros familiares. Debemos de orar por ellos y pedirle a Dios que les abra el entendimiento para que reconozcan a Cristo como su Salvador personal. Muchas veces ya se nos olvida, hermanos, en el peligro que están sus almas. Nos conformamos con que son buenas personas, pero ninguna persona, por buena que sea, entra al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y está en nosotros, hermanos, en hablarles del Señor Jesucristo. Preguntarles, ¿has nacido de nuevo? No, pues yo estoy yendo a la iglesia. No, yo no te pregunté si estás yendo a la iglesia. ¿Cuándo naciste de nuevo? No, pues ya dejé de tomar. No te estoy preguntando si dejaste de tomar. ¿Cuándo naciste de nuevo? Ya trato bien a mi esposa o a mi esposo, ya los trato bien, o a mis hijos, ya los trato bien. ¿Cuándo naciste de nuevo? Porque si no, es imposible, hermanos, que una persona entre al reino de Dios si no nace de nuevo. Que Dios nos dé amor, hermanos, por las almas perdidas, especialmente nuestros familiares. También nos deben de importar todas las personas con quienes tenemos trato todos los días. Esa persona que va a hacer cualquier transacción o algo, o en su trabajo, nos deben de importar esas personas. Recuerde, Dios las pone en nuestro camino para que les anunciemos de Cristo Jesús. Que Dios nos dé amor por las almas perdidas. Esa persona que usted conoce, que Dios le está poniendo en su mente ahorita, esa persona, háblele de Cristo. Pero es que ya le hablé, es que no me va a escuchar. Está bien, pero su trabajo, mi trabajo es hablarles del Señor Jesucristo y hacerles saber que sin Cristo no hay salvación. Tiene que venir a Cristo Jesús. Dios ya nos habló a través de su palabra. Ahora, después de examinarnos a nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ya vimos dónde estamos fallando a nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que si queremos ser discípulos tenemos que hacer estas cosas, o estamos conformes nada más con ser un creyente. No, hermanos, permita que este sea un sermón, que no sea un sermón más que escuchó y le habló a su corazón y hasta ahí. Pídele a Dios que no le deje hasta que vuelva a su primer amor. Empiece a hacer algo por servirle más a su Señor. Si es que no le está sirviendo, hable de Cristo, comparta el Evangelio de salvación con las demás personas.
deseemos, hermanos, todos ser discípulos de Cristo, no nada más creyentes, discípulos del Señor Jesucristo. Vamos a terminar aquí, hoy tenemos comunión. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, glorifícate y abre el corazón de tus hijos, Padre, y gracias Señor por todas tus bendiciones, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Ok, nos despiden en oración.